Buenas tardes, mi nombre es Robert Mazo y en este video les voy a hablar sobre las variables macroeconómicas. Bueno, en el punto A nos dice que debemos graficar y analizar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto nominal y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real. En estos cuadros encontramos el PIB nominal y el PIB real. En estas gráficas vemos la comparación de la total variación anual del Producto Interno Bruto y la total variación por habitante anual del Producto Interno Bruto. En estos cuadros encontramos el PIB nominal y el PIB real. En estas gráficas vemos la comparación de la total variación anual del Producto Interno Bruto y la total variación por habitante del Producto Interno Bruto. En el punto B nos dice grafique y analice la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real y a partir de allí identifique las etapas del ciclo económico colombiano. En esta tabla encontramos el PIB real. Bueno, estas dos gráficas están en expansión, en auge, en recesión y terminan en depresión. En esta tabla encontramos el PIB real en pesos y en dólares. En esta gráfica de total variación vemos que está en expansión, en recesión y en depresión. En la de total por habitante vemos que está en expansión, en depresión, en recesión, en depresión, en expansión y en depresión. En el punto C nos dice consulte la tasa de crecimiento de la economía del país seleccionado y realice un gráfico comparativo de la tasa de crecimiento de los dos países. Analice dicho comportamiento. En este cuadro vemos a Colombia con la gráfica, el valor del trimestre del PIB y el valor anual del PIB. En el punto C nos dice consulte la tasa de crecimiento de la economía del país seleccionado y realice un gráfico comparativo de la tasa de crecimiento de los dos países. Acá vemos a Colombia y en la gráfica la vemos con el valor trimestral del PIB y el valor anual del PIB trimestral. En estos cuadros vemos a Estados Unidos y a Colombia. En la gráfica vemos que el primero al segundo trimestre están en depresión. Ya lo que es del segundo hasta el cuarto entran en expansión. En estos dos cuadros encontramos a Colombia y Japón. En la gráfica podemos observar que empezando están en depresión y ya los próximos tres trimestres entran en expansión. En el punto D nos dice consulte y analice el PIB per cápita de cada una de las economías seleccionadas para el periodo de análisis. Para realizar una comparación apropiada utilice los datos en una misma moneda. Analice adicionalmente por qué el PIB per cápita es un índice adecuado para medir el nivel de vida de una sociedad, así como las críticas que se le atribuyen a este indicador. En estos cuadros vemos el PIB trimestral per cápita de Colombia, Estados Unidos y Japón. Vemos el PIB trimestral per cápita y el valor anual del PIB trimestral per cápita. El PIB per cápita es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Para hallar el PIB per cápita dividimos el PIB por el número de habitantes, que este sería el PIB por persona y sería lo que está gastando cada persona del país en bienes y servicios.
En estos cuadros encontramos la inflación desde el 2010 hasta el 2021 y ahí tenemos la inflación mes a mes y el total anual de cada año. En esta gráfica de inflación desde el 2010 hasta el 2021 vemos que en el 2010 entra en expansión, del 2011 al 2013 entra en recesión y depresión, del 2013 al 2016 entra en expansión, del 2016 hasta el 2018 entra en recesión y depresión. Ya del 2018 al 2019 hay una leve expansión, del 2019 al 2020 entra en depresión y del 2020 al 2021 tiene una leve expansión. En esta gráfica encontramos el comparativo entre Estados Unidos y Colombia. Vemos que Estados Unidos tiene una tasa de inflación más baja a la de Colombia, con diferencia del año 2020 al 2021, que Estados Unidos tiene una tasa de inflación más alta, que sería en este caso el 4.3. En esta gráfica de TGP vemos que del 2010 al 2012 entra en expansión, del 2012 hasta el 2014 entra en recesión y depresión, del 2014 al 2015 entra en una leve expansión, ya del 2015 al 2020 entra en recesión y depresión, del 2020 al 2021 entra en expansión. En esta gráfica de TO encontramos que desde el 2010 hasta el 2015 está en expansión, ya del 2015 hasta el 2020 entra en recesión y depresión, ya del 2020 al 2021 entra en expansión. En esta gráfica de TD encontramos que desde el 2010 hasta el 2015 está en recesión y depresión. Del 2015 hasta el 2020 entra en expansión. Del 2020 al 2021 entra en depresión. En este punto nos dice que debemos buscar la tasa de desempleo para el país seleccionado y realizar un gráfico comparativo con respecto a la tasa de desempleo. En estos cuadros encontramos a Colombia y a Estados Unidos. Vemos que la tasa de desempleo en Colombia es más alta que la de Estados Unidos. Ambas gráficas van en depresión con diferencia del 2019 al 2020, que entran en expansión, pero el 2020 al 2021 entran en depresión. Con este trabajo de las variables macroeconómicas aprendí a hallar el PIB nominal, que es el total del Producto Interno Bruto, el PIB real, que es el precio no afectado por la inflación. Aprendí sobre el PIB per cápita, que se halla dividiendo el PIB por el número de habitantes. Aprendí a identificar los diferentes ciclos económicos, la inflación de diferentes países, la TGP, que es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar, la TO, que es la tasa de ocupación, es la relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar, la TD, que es la tasa de desempleo, que es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo y el número de personas que integran la fuerza laboral.